Bueno, y una investigación de carácter global reveló que el río Mapocho es uno de los cursos de agua con mayor contaminación de fármacos en el mundo. El motivo es el alto consumo de medicamentos por parte de la población. Para abordar este tema nos acompaña Cristóbal Galván, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias, Cristóbal. Queremos comentar esta noticia porque la verdad es que a mucha gente le sorprendió. No muchos saben que los ríos pueden contaminarse, ¿no es cierto?, con fármacos. Si nos puedes explicar, si nos puedes contar a la gente que nos está viendo cómo sucede esto, cómo pasa que un río finalmente esté contaminado de esta manera y en qué porcentaje también en caso del río Mapocho. O sea, el porcentaje es difícil poder decirlo, ¿no? Pero en el caso de cómo vienen estos contaminantes a los ríos, vienen por algo muy simple. Nosotros cuando tomamos un contaminante lo excretamos a partir de la orina, sale con la orina. Esto va a las estaciones de depuración de aguas residuales, las cuales no tienen, no es que no tengan, como no están regulados estos compuestos químicos, tampoco tienen los procesos y además tampoco hay una normativa. Hay muy pocos países que tengan normativa para este tipo de compuestos. Entonces, al final tampoco, lo que tenemos al final es una foto de cuáles son los fármacos que consumimos como población y que estamos vertiendo al río. Entonces nos permite saber un poco cuáles son los niveles en los que estamos. Y claro, cuando uno dice, ¿es un estudio global de muchos ríos? Sí, son muchos ríos, pero hay 1 o 2 ríos por país. En el caso de Chile tenemos el Mapocho y el Maipo, son muy pocos. Hubiera sido genial tener el río Valdivia, tener en Concepción también los ríos. Entonces, básicamente lo que tenemos es una pequeña foto de cuál es la presión que nosotros como especie, viviendo alrededor de los ríos y mediante nuestros desechos, estamos vertiendo al río como parte de nuestro día a día como sociedad. En ese caso tú comentabas que este es un estudio global. Si nos puedes contar efectivamente esta situación se replica en muchas partes del mundo y en qué cantidad, porque quizás es un tema un poco más desconocido para la población. Esta información se replica en muchas partes del mundo también. O sea, en países desarrollados son prácticas habituales monitorizar este tipo de fármacos, pero desde un punto de vista de interés científico y de cara a conocer, ¿ya? No hay una regulación per se que diga cuánto paracetamol puede llegar a un curso de agua, eso no existe. Y no sé si tenga tanto sentido hacerlo, pero sí conocer cuánto se vierte. Si nosotros miramos cómo estamos en contexto global, como con el río que hemos examinado en Chile, vemos que estamos en el puesto número 47, que no es un puesto de los más altos, pero tampoco es de los más bajos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es importante saber que no estamos peor. De hecho, el río que está peor, que es el río Seco en Bolivia, por ejemplo, tiene 30 veces más la contaminación que tiene el Mapocho de este tipo de compuestos, pero ellos sí no tienen ningún tipo de sistema de depuración de agua residual. Y cuando miramos el caso del Mapocho, vemos que es comparable o incluso tiene concentraciones más bajas que el río Manzanares de Madrid, por ejemplo, que es un río también sometido a una gran presión antrópica, o ríos de Denver, en Estados Unidos, o ríos de países desarrollados. Es decir, no estamos con niveles altos, pero no tan preocupantes como, por ejemplo, puede ser en otros países. Lo ideal sería tener niveles muy bajos, como es el caso del Maipo. El caso del Maipo, al que llega el Mapocho, tiene niveles muchísimo más bajos de contaminantes, en este caso fármacos, que lo que podríamos tener en la ciudad, pero claro, no está sometida a la presión antrópica, no tiene 6 millones de personas que viven alrededor del río, por decirlo de alguna manera. Ahora, en cuanto a la conformación de esta muestra, ¿se puede identificar, por ejemplo, cuáles son los fármacos que están presentes en el caso del río Mapocho? Eso porque, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que toma mucha gente tienen, por ejemplo, mucha cafeína. ¿Se puede identificar ciertos componentes dentro de estas muestras que se tomaron? Sí, eso sí que se puede hacer. De hecho, cuando uno dice que es el río más contaminado, lo que vemos es que es la suma de todos los compuestos que hemos encontrado. Por lo tanto, dentro de los compuestos que hemos encontrado paracetamol, hemos encontrado codeína, hemos encontrado ¿qué más? Hemos encontrado antihistamínicos, hemos encontrado antibióticos, hemos encontrado nicotina, hemos encontrado cafeína. Entonces,
esto es la suma de todos y obviamente están concentrados en algunas zonas donde se hizo el muestreo, no es en todo a lo largo del río, sino que desde el curso alto hasta el curso bajo van aumentando las concentraciones de forma considerable. Dada esta realidad, ¿no es cierto?, que está presente en bastantes partes del mundo, ¿se puede hablar ya de una contaminación farmacéutica, dadas las altas concentraciones que ustedes han encontrado en los distintos estudios respecto de esta presencia de fármacos, ¿no es cierto? ¿Podemos hablar o acuñar ese término? De hecho, hay un término que está acuñado que se llaman contaminantes emergentes. ¿Por qué se llaman contaminantes emergentes? Porque antes no se estudiaban y ahora se ha dirigido el interés hacia ellos. Y ahí no solo están los productos farmacéuticos, están también los productos de cuidado personal, por ejemplo, como las fragancias. Están también algunos retardantes de llama, como compuestos perfluorados o compuestos con base de bromo, que se usan para que cuando se te prende una ropa, esta no arda rápidamente, sino que tiene este compuesto químico que hace que no arda directamente, por ejemplo, en ropa de algodón. Entonces, ya está acuñado ese término. Ahora, dentro de todos estos compuestos que se examinan, hay unos que son realmente interesantes por las consecuencias que tienen, que son los antibióticos. Con esos hay que tener más cuidado, sobre todo cuando uno empieza a ver niveles altos de antibióticos, porque eso puede generar otro problema asociado, que es el caso de la contaminación, de la generación de resistencia antimicrobiana, que ese es un problema futuro. Y en ese caso también, ¿cómo afecta a la vida de los propios ríos, ¿no es cierto?, de los caudales que hay en las distintas partes del mundo en cuanto a la vida submarina, ¿no es cierto?, los animales que puedan ahí subsistir, la vegetación que también pueda subsistir? ¿Cómo afecta esta situación? Más que cómo afectar, esta fauna que recibe las descargas de agua de los ríos o que vive en esas zonas, lleva recibiendo ese tipo de descargas durante mucho tiempo. O sea, que ya es fauna que ya está acostumbrada y que puede lidiar con este tipo de productos químicos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que si en algún momento deja de haber estos contaminantes o bajan sus niveles, es muy probable que vuelvan a llegar o podría llegar a recolonizarse por la fauna que es menos resistente y que ha escapado, entre comillas, o ha desaparecido, porque algunos se pueden mover, otros no, y lo único que desaparece es la población que está ahí. Entonces, quizás en ese aspecto sí que puede ser que haya una recuperación, pero normalmente los ríos en las zonas donde hay más presión antrópica suelen estar bastante degradados desde el punto de vista de la fauna. Ahora, Cristóbal, quería preguntarte también si esto es una fotografía, si refleja finalmente a una sociedad que claramente se automedica, ¿no es cierto? Normalmente, y ya es históricamente de muchas sociedades donde nos duele algo y inmediatamente le decimos a la otra persona, bueno, toma este medicamento, tómate esta pastilla, esto te va a servir, anda a la farmacia y compra tal medicamento. Esto también es un reflejo de la automedicación que existe a nivel global y que termina también contaminando los cursos naturales. Yo creo que para algunos compuestos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el paracetamol es un compuesto que uno tiene en la casa y se lo toma cuando le duele la cabeza, por ejemplo. Pero donde sí se puede ver reflejado es más en los antibióticos, en los antihistamínicos, por ejemplo, en los antidepresivos, que son una serie de compuestos que de ninguna manera van a poder ser, ¿cómo te podría decir?, que no son de fácil adquisición. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es, cuando a ti te recetan un antibiótico, es tomar exclusivamente ese antibiótico durante los días. Y si se te acabó, comprar solo, o que te vendan, que esa es la otra, que te vendan exclusivamente la pastilla que tú necesitas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos puntuales para tratar de frenar la contaminación que estamos generando, ¿no es cierto?, a los distintos caudales naturales? ¿Cuál es la tarea que tenemos o cómo podemos ayudar para que esto de alguna forma se atenúe? Bueno, yo creo que aquí hay cuatro actores, por decirlo de alguna manera. Uno es la población en general, es decir, cada uno, que es tomar la decisión de no automedicarse de forma indiscriminada, Otro, por parte del Estado, yo creo que es monitorizar de forma más habitual este tipo de compuestos en los ríos, porque a veces pueden revelar incluso tendencias epidemiológicas entre la población, es decir, ¿por qué está consumiendo tanta gente antidepresivos? Aquí está pasando algo en el país o en esta zona. Por otro lado está la industria, y en esto me refiero a las sanitarias, que pese a que tienen buenos sistemas de depuración de aguas, no hay nada que discutir acerca de eso, porque no está implementado el sistema de depuración de aguas para degradar estos compuestos, que es permitir que se sigan monitorizando y colaborar
con este aspecto, y por otro lado, la labor que podemos realizar los científicos como colectivo de comunicar efectivamente estos resultados y ponerlos en un contexto, sin alarmismo, pero con base en la realidad, y entre estos 4 actores trabajar de forma colaborativa al final. Ahora, efectivamente, para comunicar el trabajo que ustedes hacen, me imagino que es muy necesaria la inversión, ¿no es cierto? Y en eso muchos actores juegan un rol muy relevante. ¿Cómo es la inversión? ¿Falta más apoyo quizás para realizar estos trabajos que son tan importantes? Y como tú decías, puede ser una fotografía que demuestre, por ejemplo, comportamientos sociales, que pueda ayudar en muchos casos a distintos puntos, ¿no es cierto?, a mejorar. ¿Cómo va el tema de la inversión en poder seguir investigando temas como este? Bueno, a ver, en temas de inversión, preguntarle a un científico si tiene necesidades de inversión es como, bueno, obvio que sí, siempre va a hacer falta más inversión para ciencia, ¿no? Pero más que inversión, que obviamente que es necesaria por temas de infraestructura y de capacidad de análisis, también es la inversión acompañada de voluntad. Es decir, obviamente que hace falta más inversión porque cada análisis de cada muestra tiene un costo, que además hacer este método tampoco se podría hacer en Chile hoy en día porque no tenemos ni el equipamiento ni la capacidad, por lo menos en mi laboratorio y en gran parte de los que conozco, pero sí la voluntad de financiar este tipo de estudios por parte de quienes manejan los fondos, que en este caso son el Estado o la industria. Perfecto. Cristóbal Galván, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor, gracias por enseñarnos, ¿no es cierto?, respecto de este tema que nos afecta día a día. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros.